Dice la Biblia en 2 Corintios 5:1 que cuando muramos vamos a tener una casa en el cielo y vamos a tener un cuerpo eterno hecho por Dios. También nos dice en Filipenses 3:20 que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y es que como hijos de Dios tenemos un lugar en el cielo, las moradas que Jesús dijo que iba a preparar para nosotros. A pesar de esto, quiero hablarte sobre 3 tipos de personas que según la Biblia no podrán ir al cielo. Dios es el único que puede decir específicamente quién irá al cielo y quién no irá al cielo. Él es el juez justo que sabe. Solo Dios puede conocer cada caso en específico y Él va a juzgar a cada quien con justicia. La Biblia nos enseña que al nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador, al creer que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó para que juntamente con Él nosotros también podamos resucitar. Si creemos esto, entonces seremos salvos por medio de la fe. Pero hay algo, y es que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos somos pecadores. Como nos dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el único que nos puede justificar, o sea, que nos puede hacer justos delante de Dios, el único que nos puede hacer perfectos y santos, es Jesucristo a través de su sacrificio. Él pagó el precio de nuestro castigo. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y cuando Él llevó nuestros pecados en la cruz y pagó nuestro castigo, Él hizo que Dios fuera justo al momento de salvarnos a nosotros, porque Él tomó nuestro lugar. Cuando somos salvos por gracia y por medio de la fe. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, lo que quiere decir que nosotros no podremos ir al cielo solamente por las buenas obras que nosotros podamos hacer aquí en la tierra. Pero algo muy importante que debemos saber es que aunque la salvación no sea por obras, una persona que ya es salva va a demostrar que es salva por las obras que haga. O sea que si somos salvos vamos a hacer buenas obras, porque como dijo Jesús, un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que si somos salvos debemos demostrarlo al dar buenos frutos y al hacer buenas obras. Ahora sí, número 1, los que no viven conforme a la palabra de Dios. En Santiago 1:22 nos dice que no nos sintamos felices y completos por el simple hecho de nosotros escuchar la palabra, sino que debemos de poner esta palabra en práctica, porque si no lo hacemos, entonces simplemente nos estaremos engañando a nosotros mismos. En una ocasión, Jesús habló con unos judíos que habían creído en Él y les dijo lo siguiente: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es que no basta con solamente oír la palabra, tampoco basta solamente con creer que Dios existe o que Dios es real, sino que necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Debemos obedecer al Padre y mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. Y mantenerse fiel a la enseñanza es obedecer esas enseñanzas de Jesús y vivirlas todos los días. Y Jesús aquí en este pasaje nos dice que así es como vamos a ser realmente sus discípulos. Y además nos dice que de esta manera es como nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y esto es cuando obedecemos y nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Una vez Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo que para poder entrar en el reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Y es que ya después de que hemos creído, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de agua y del Espíritu y mantenernos firmes en la fe. Y puede ser que haya personas que hayan creído en Dios, que hayan creído en Jesús, sin embargo no hayan nacido de nuevo. Y puede ser que solamente sigan una falsa religión y no vivan conforme a la palabra de Dios. Así que no basta con simplemente escuchar la palabra, sino que tenemos que ponerla en práctica, vivir conforme a la palabra y obedecer a Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es que es la palabra la que nos instruye para que nosotros podamos seguir siendo justos, para que podamos seguir practicando la justicia luego de haber aceptado a Jesús. Esta palabra es la que nos va a instruir y nos va a capacitar para toda buena obra. En Lucas 11:28 Jesús dijo: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. En otra versión dice: los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea que cuando obedecemos la palabra de Dios vamos a tener libertad.
como nos dijo Jesús. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero además también vamos a ser bendecidos y también vamos a ser capacitados para toda buena obra. Algo muy interesante es que el pasaje de Efesios 2, donde nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, en el siguiente versículo a ese, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que como hijos de Dios y siendo salvos, nosotros debemos andar haciendo buenas obras. Esas obras que ya Dios había preparado para que nosotros hiciéramos. Y para terminar con este punto, vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones o avaros o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Y estas obras de las que nos habla aquí en este pasaje son todo lo contrario a las obras que Dios ya tenía preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Lo bueno de todo es que después de que aceptamos a Jesús, su sacrificio lo abarca todo y podemos ser justificados y limpiados de todos estos pecados. Número 2. Los que dejaron de buscar a Dios. Dice la Biblia en Santiago 4:8 que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Si en algún momento nosotros estamos viviendo una vida de pecado o vivimos una vida de pecado, o en ese momento cuando aún todavía no habíamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento, en ese tiempo, debimos acercarnos a Dios. Era necesario que nosotros lo buscáramos. Teníamos que buscarlo. Y después de que nosotros lo buscamos, entonces lo encontramos. Dice en Isaías 55:6, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. También dice en Amós 5:4, así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Llega un momento en nuestra vida como cristianos, cuando ya somos cristianos, estamos viviendo para Dios, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y el Espíritu Santo nos atrae hacia Él, el Espíritu Santo nos mueve, nos motiva a buscar a Dios. Sin embargo, si nosotros dejamos apagar el fuego del Espíritu en nuestro corazón, si dejamos de escuchar al Espíritu Santo cuando nos está llamando a buscar a Dios, llegará un momento en el que esto no pasará. Vamos a estar completamente perdidos y si no vamos nosotros y buscamos a Dios, vamos a permanecer lejos de Él. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida de oración. Tenemos una temporada en la que oramos muchísimo y buscamos mucho a Dios, pero llega un momento en el que nos podemos enfriar. Y entonces en ese momento, para nosotros poder volver a restaurar nuestra comunión con Dios, necesitamos buscarlo intensamente. Necesitamos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Y en ese mismo versículo de Santiago, después de que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice lo siguiente, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y como podemos ver, se está refiriendo a una persona que no está en Dios. Se está refiriendo a una persona que está sumergida en el pecado, una persona que está completamente alejada de Dios, o simplemente una persona que dejó de buscar a Dios. Y al hacer esto, se alejó tanto que otra vez tiene que volver a purificar su corazón. Entonces, si dejamos de buscar a Dios, nos vamos a alejar completamente de Él. Entonces, el pecado puede volver a arropar nuestras vidas, de tal forma que ya no podamos estar cerca de Dios y por ende tampoco poder ir al cielo. En 1 Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Número 3, los que rechazan a Jesús. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Una persona que continuamente rechaza a Jesús, lamentablemente no podrá ir al cielo. Y es que el único medio de salvación que tenemos es Jesucristo. Dice la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si no creemos en Jesús, no podremos ser salvos, como nos dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. En Marcos 16:16 también nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. También en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que una persona que rechaza a Jesús es imposible que pueda ir al cielo. Pero de algo podemos estar seguros, y es que todas las personas que vamos al cielo somos iguales en cierto sentido, y es en el hecho de que nosotros todos somos pecadores, pero la única diferencia es que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. También hemos reconocido que necesitamos un Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos aceptado el perdón de Dios y hemos decidido obedecer a Jesús y obedecer su palabra. Te invito a visitar mi página web sarayulitza.com. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que han decidido ser miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. No olvides dejarme tu comentario con respecto a este tema y seguirme en Instagram. Por aquí te dejo mi usuario. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.